Me organizo. Listo. En Ecuador tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Dentro de esta normativa hablamos sobre lo que es delincuencia organizada. Y dentro de la delincuencia organizada, el Código Orgánico Integral Penal tipifica ya a este tipo penal como aquellas personas o grupo de personas estructuradas que ejecuten o financien o ejerzan el mando o dirección y planificación de una organización delictiva. En tal caso, cuando estas personas ejecuten este tipo de ilícitos penales, tendrá una pena privativa de libertad de exactamente de 7 a 10 años. ¿Cuál es la particularidad ahora en la normativa ecuatoriana? Es que se creó una ley de solidaridad para contrarrestar las ilicitudes criminales y crimen organizado. Dentro de esta circunstancia, en esta ley, como otros países y siguiendo algunos ejemplos para tratar de evitar que crezca esta criminalidad, tenemos el artículo 139.1 en la Ley de Solidaridad, que se tipificó la pertenencia de grupos armados o organizados en un conflicto armado interno. ¿Qué significa? Que ciertos grupos, por ejemplo, el Tren de Aragua, podría ser considerado entonces un grupo armado organizado en el Ecuador y por lo tanto la pertenencia a este grupo es sancionada en el Ecuador. Dentro de las políticas públicas que ahora la tenemos, dentro de un decreto ejecutivo, 517 exactamente, se ha determinado o se ha identificado como grupo terrorista de crimen organizado al denominado Tren de Aragua. Es decir, que se necesitó un decreto presidencial en el que se declara específicamente que el Tren de Aragua es un grupo organizado y en este caso parte del crimen organizado para poder perseguirlos y ejecutar obviamente ciertas investigaciones, en mi caso como fiscal. ¿Qué problemática tenemos exactamente en el lugar donde trabajo? Que se desenvuelve el tema de la ilicitud o el crimen organizado de minería ilegal. Me encuentro a 2 horas con frontera con Colombia. En tal sentido, hace que dentro de esta frontera se verifique ciertos grupos organizados ejecutando minería ilegal en su máxima expresión, pero también tenemos delitos conexos. Para que se ejecute este tipo de delitos, estos delitos colaboran también con financiación, digámoslo así, y cooperación de grupos armados organizados, especialmente de Colombia. Puede ser Frente 8 de las FARC, puede ser disidencias del ELN, que han ingresado lamentablemente a territorio ecuatoriano y también parte del Tren de Aragua, que ya les explicaba, el mayor de policía, que ingresaron a Buenos Aires a ejecutar ¿qué? Minería ilegal. Pero en estos delitos se ha verificado que existe, por ejemplo, contrabando de hidrocarburos, que también está tipificado en el Ecuador. Con este delito de minería ilegal también tenemos varias contaminaciones ambientales y es a lo que particularmente me dedico, al tema ambiental. Soy punto de contacto de la Fiscalía General del Estado de Ecuador para Iberoamérica y estamos organizando ciertas diligencias binacionales tanto con Colombia y con Perú para ejecutar investigaciones conjuntas, que sería nuestro fuerte, y la recomendación también ahora y la invitación es que si ustedes tienen información de estas ilicitudes criminales de Ecuador desde Argentina para Ecuador, podemos trabajar conjuntamente las dos fiscalías de manera articulada. Pertenecemos también, Ecuador pertenece a la IAMP y la Fiscalía General del Estado también de Argentina pertenece a la IAMP. En tal sentido, estas redes han colaborado juntas para sacar casos y son aquellos que han podido visibilizarse a nivel internacional. Pero a nivel interno también debo explicar que la minería ilegal está permeada de grupos irregulares, lamentablemente, en el Ecuador, que provienen tanto de Colombia como de Venezuela.
y es que específicamente donde resido, en la parroquia de la Merced de Buenos Aires, tuvimos 2 incursiones, una en el 2019 y actualmente, hace una semana aproximadamente, tuvimos que ingresar con el ejército ecuatoriano para contrarrestar esta ilicitud o estos grupos. Les voy a correr un video para que vean la magnitud de lo que puede suceder si las economías ilícitas se radican en un sector y no es controlado a tiempo. Ecuador ahora, con investigación propiamente de Fiscalía, de la Policía Judicial, ha empezado a desarrollar las mismas para tener, sí, sentencias condenatorias, y ya han pasado hasta incluso tercera instancia, que es la Corte Nacional de Justicia, y tenemos sanciones contra minería ilegal. Específicamente, debo indicar que la pena mínima era de 3 a 5 años y de 5 a 7 años por minería ilegal cuando pertenezcan a estas organizaciones delictivas. Pero hace unos meses se cambió esta norma y tenemos, yo he anotado porque es relativamente nuevo, ahora ejecutar actividades ilícitas de minería ilegal, tenemos una pena privativa de libertad de 16 a 26 años. Eso es lo que Ecuador necesitaba para poder evitar que siga creciendo estos focos de organizaciones delictivas. Y si es que cometen dentro de la minería ilegal temas de daño a la naturaleza, al ambiente, a los animales específicamente, tenemos una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Aún más se incrementaron 2 incisos a este artículo que, si pertenece a un grupo organizado, como les decía, y ya está tipificado por la pertenencia a estos grupos armados, una pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Lo que quiero hacer la diferencia es que antes solamente teníamos por este tipo penal 5 años máximo, y ahora tenemos la pena máxima 30 años. ¿Para qué? Con la esperanza, ojalá así, se pueda frenar y contrarrestar el crecimiento de esta minería ilegal en Ecuador y el desastre a la naturaleza que han causado lamentablemente la minería ilegal en Buenos Aires de Ecuador. Este es el video que quiero indicarles. Aproximadamente en el 2017 estuvieron 7,000 personas en este sector, de los cuales 2,000 eran personas venezolanas. Eso causó gran alarma debido a que se verificaba que estos grupos organizados habían venido a radicarse netamente para ejecutar delincuencia organizada y crimen organizado. Ecuador está poniendo todo de su parte para poder evitar o esperar que estas investigaciones, estos casos se puedan quizá avanzar, que sean más grandes, sino que lo que se trata específicamente es bloquear a los grupos organizados, especialmente el Tren de Aragua, frente a 8 de las FARC y disidencias que puedan avanzar hasta nuestro territorio ecuatoriano. La minería ilegal y los grupos criminales en el Ecuador, como se explicó en la ponencia anterior desde Ecuador, están también asociados con los lobos y con los tiguerones, que operan netamente en la extracción. Pero de lo que hemos verificado, cuando tenemos las fases de la minería ilegal, tenemos la extracción, primero la exploración, luego la extracción y también el contrabando del material aurífero o del oro. Hemos visto 2 aspectos importantes que para propiamente ya el transporte, traslado, comercialización o contrabando de oro están organizados personas que podrían pertenecer al Tren de Aragua y que son venezolanos, pero que también nuestro oro lamentablemente está yéndose a Nueva York y Medio Oriente. Tenemos el 4º mejor oro a nivel americano y es por eso el interés de los grupos organizados. Se ha analizado también que es más fácil transportar 1 gramo de oro que 1 gramo de cocaína. Y ahora la nueva modalidad es el tráfico ilícito de oro y por eso el interés de estos grupos en Ecuador. Ahora ya no guardan el dinero o no encaletan el dinero como antes la droga, ahora lo hacen en lingotes de oro. Y
exactamente el 4 de noviembre, que estamos ayer, el día de ayer, ejecutaron una operación militar en Azuay para contrarrestar estos focos de minería ilegal que han aparecido en Ecuador. Y también les voy a indicar la magnitud de que el daño, ustedes pueden verificar en la fotografía izquierda abajo que se ha afectado a la naturaleza, pero muchas ocasiones se criticaba o se hacía un análisis de que por qué si el ejército ecuatoriano ya está en nuestro territorio, o más bien ellos antes eran encargados sobre temas de soberanía nada más nacional, no trabajaba conjuntamente con la policía en operaciones. Ahora trabaja con la policía y con la fiscalía, y hemos logrado realizar ciertas diligencias investigativas para posterior destruir estrictamente los focos de minería ilegal y la maquinaria que antes no podíamos por normativa o por falta de la ley, aunque pertenecemos a la comunidad andina y hay normativa para destrucción de maquinaria amarilla, por ejemplo, ahora tenemos normativa nueva que podemos ejecutar este tipo de actuaciones. Este es el video que quiero correrles el día de ayer. Ustedes pueden observar cómo artillería pesada está siendo ya utilizada contra estos grupos armados. Si no usamos este tipo de ejecución, lamentablemente, por un término poco profesional diría yo, pero decimos jugar al gato y al ratón. Ingresamos con Policía Nacional, detenemos a las personas, las procesamos, pero al otro día están. Lo que ahora quiere Ecuador es eliminar, erradicar, sacarles a todas estas frentes ajenos a la licitud y afectar también las economías criminales. Y es lo que estamos tratando de hacer en Ecuador. Y particularmente un mensaje para Argentina es que están a tiempo ahora de que toda esta magnitud de delincuencia venga hasta esta linda tierra. En tal sentido, ponerse a trabajar desde la Fiscalía, desde la Policía, sería mi invitación para evitar que todo esto avance. Y además, si es que ya verifican que existe estos grupos que están naciendo quizá o empezando con crimen organizado desde sus bases, puedan atacar desde el inicio y no esperar que sean afectados como nos pasó en Ecuador, porque luego muchas ocasiones es bien difícil erradicar eso de manera pronta. También comunicarles que estamos desde la Fiscalía General del Estado avanzando. Antes, por ejemplo, no teníamos Fiscalía de Ambiente y la hemos creado recién hace 2 años y estamos tratando de avanzar y de igualarnos en normativa también con otros países, para que si, por ejemplo, en Colombia o en Perú tienen normativa que pueda atacar estos ilícitos o contrarrestar y terminar con la minería ilegal o con su financiamiento, o a su vez con la maquinaria que también ayuda mucho a esta ilicitud, tengamos la normativa por lo menos parecida para que en operativos se pueda destruir la misma. Entonces esa es la invitación desde Ecuador, y si es que hay información también de si están aquí de policías, de fiscales, que podamos trabajar en conjunto, estamos a la orden para uno solo continuar nuestro trabajo. Eso, gracias. Gracias, Jessica. Después volvemos con algunas preguntas puntuales. Vamos a pasar a Aurelio Valdés Alcántara, que es Procurador Fiscal del Ministerio Público de la República Dominicana y actualmente forma parte del equipo de fiscales responsables de la persecución y sometimiento de los casos de corrupción administrativa en República Dominicana. Buenas tardes. Bueno, fíjense, la preocupación que exponen aquí los diferentes países que estamos presentes, la compartimos todos. Por la razón siguiente, Jessica acaba de decir, fiscal de Ecuador, de que en Ecuador le preocupa mucho que la minería ilegal, que sacan el oro, el lingote, y precisamente el día de hoy les voy a hablar de un caso relevante que aconteció en la República Dominicana y que trata justamente con tráfico ilícito de oro procedente desde Venezuela.
Resulta que en el año 2021, a raíz... Okay. Resulta que en el 2021, a raíz del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en República Dominicana, producto de que se había establecido que en ese magnicidio habían participado personas de Colombia y de Venezuela, se activaron los protocolos en los aeropuertos y las aduanas, a los fines de que a los nacionales de estos países se les sometiera a un proceso más riguroso al momento de esto intentar entrar o salir del país. Y en esa tesitura, 2 ciudadanos venezolanos que se encontraban en la República Dominicana y que habían adquirido un ticket de vuelo 45 minutos antes de la salida de ese vuelo, valga la redundancia, fueron sometidos a un registro en el Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana, y cuando se le hace el registro se le ocupó $2.050.000 en efectivo. En República Dominicana existe lo que es la ley 155-17, que tiene que ver con lo que es el castigo del lavado de activos, y cualquier persona que va a sacar una cantidad de más de $10.000 de la República Dominicana debe declararlo. Pues esta persona no lo declararon, y la preocupación que nos genera es que esta economía, este dinero de economía ilícita, afecta el sistema tanto jurídico como económico de los países, porque esta persona, para intentar introducir o sacar el contrabando de que se trate, ya sea oro o dinero, sobornan a los funcionarios de nuestros países. Cuando se descubren esos $2.050.000 en efectivo, las personas son sometidas a un interrogatorio por las autoridades de nuestro país, y las personas dicen que no saben la procedencia de eso. O sea, ellos lo llevan en su equipaje, pero establecen, me lo pueden poner acá, que está el hallazgo y las personas en la presentación. No me voy a supeditar a la misma porque tengo 10 minutos y es bastante contenido, y quiero hablarle de 3 casos porque quiero vincular uno con otro. Hay un caso bastante relevante que se vincula a este caso. Entonces, esas personas establecen que desconocen lo que llevaban, pero $2.050.000 no es desconocido para nadie. Máxime que lo lleva en un equipaje y no estaba ni siquiera camuflado. Entonces, a raíz de eso, se procede a ocuparle el dinero, se le abre el proceso judicial correspondiente. Las 2 personas arrestadas resultan ser los venezolanos Miguel Ángel de Jesús Arias y Michael Gabriel Matei Araujo. Esas personas habían comprado, como le indiqué, el ticket de vuelo 45 minutos antes del vuelo salir. Ya eso es una alerta de que porque una persona está comprando un vuelo tan rápido, con tanta urgencia. Entonces, cuando se fueron arrestadas estas personas, se le ocuparon los teléfonos móviles, y producto de las diligencias que se agotaron en el teléfono móvil, se ocuparon mensajes de WhatsApp y grupos que ellos tenían ahí, en donde habían enviado fotografías a personas de los lingotes de oro. Acá me la pueden poner, las extracciones que se hizo de los lingotes de oro. Le establecían a la persona dónde estaban, a qué hora iban a salir, y para ellos sacar ese dinero del país, estaban compuestos con un funcionario del aeropuerto, específicamente del área de aduanas de la República Dominicana, que era la persona que a través de un soborno lo iba a dejar pasar. Entonces, ellos fueron sometidos a un proceso judicial, se le conoció medida de coerción, se le impuso la prisión preventiva a ser extranjeros, están en un país de tránsito, y se procedieron a agotar otras diligencias. También dentro de esas diligencias se pudo identificar que la persona que patrocinaba el viaje de esta persona era Miguel Ángel, una persona que se llamaba Anthony Hermano, que lo tenía registrado Miguel Ángel Arias, que cuando se hizo la investigación correspondiente pudimos identificar que se trataba de Anthony de Jesús Arias, que es hermano de Miguel Ángel de Jesús Arias, y que esta era la persona que le entregó los lingotes de oro e iba a recibir el dinero en Venezuela. ¿Qué preocupa a la República Dominicana con esto? Varias cosas. Primero, la situación política en la que se encuentra Venezuela ahora mismo. Está cerrada la cooperación jurídica internacional. Esto nos trae a todos un grave inconveniente en las investigaciones, y es que este dinero
que está entrando a la República Dominicana, que sale de la República Dominicana, producto del contrabando del oro que llevan y venden allí, no sabemos si se está utilizando para financiar grupos armados en Venezuela. Y si se está financiando grupos armados en Venezuela con este dinero, no sabemos qué están tramando o en qué puede afectar a nuestros países. Entonces, eso es un motivo para reflexionar. Pero ¿qué resulta y acontece con este caso? Que en el 2019, en la República Dominicana, específicamente en el Aeropuerto Internacional de La Romana, se ocupó a Claudio Alejandro Di Geneva Fistoral, a Estela Gómez Sánchez y a Jonathan Luciano del Valle, $1.350.000 en efectivo. Fueron detenidos por la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es la autoridad que combate y persigue el narcotráfico en la República Dominicana. Se pensó en principio, porque la República Dominicana es afectado, y también le voy a hablar de otro caso de esa índole para que puedan comprender el contexto general, se pensó en ese momento que ese dinero era producto de la venta de estupefacientes, llámese de drogas. Cuando se hizo la investigación del lugar, nos damos cuenta que ese dinero fue producto también de una venta de oro que se hizo en República Dominicana, que igual lo introdujeron en lingotes de oro como estos, fueron vendidos en la República Dominicana y el dinero lo iban a sacar a una ciudad que se llama Barcelona, en Venezuela. Producto de que se siguió las investigaciones más adelante, pudimos obtener informaciones de que una persona que se llama Roberto Espejo, que estaba preso en Brasil, vinculado a este caso, pero no por este caso en Brasil, sino por otro caso vinculado a oro que sacaban de contrabando desde Venezuela y hacían una triangulación, llámese República Dominicana y Brasil. Entonces en Brasil operó una investigación de un proceso por la venta de oro ilegal que sacaban desde Venezuela con componendas con autoridades que sobornaban a través de la corrupción, y que ese oro era vendido tanto en República Dominicana como en Brasil. Y la modalidad de devolver ese dinero a Venezuela era a través de 10 empresas del ámbito ferretero, construcción y bodegas. Y el oro lo sacaban declarándolo como chatarra en Venezuela. O sea, es para que ustedes reflexionen y tengan una idea de a dónde llegan los tentáculos de la corrupción y la componenda de estas organizaciones criminales con el Estado. También resulta y acontece, bueno, incluso me pueden poner acá al final de la diapositiva lo que recogía la prensa dominicana, específicamente la última página, cómo se lavaba el dinero, que esa parte me interesa. Dele la otra, ahí. Se establece acá, para no cansarlos mucho, que la red sacaba el oro por vía aérea y regresaba con dólares en efectivo, o sea, lo sacaban por vía aérea de Venezuela y regresaban con dólares en efectivo que debían lavar en una estructura de al menos 10 empresas registradas en Venezuela, entre las que se destacan varias constructoras, ferreterías e importadoras, como son, acá lo citaba la prensa, la Corporación y Suministros Ranjeca C.A., Ferreteriales La 24 C.A., Ferremateriales La Excelencia C.A., Ferretería y Materiales de Construcción Ancihierro C.A., Importaciones y Exportaciones Pacífico C.A., Inversiones Moda Guayana C.A., Maquinarias La Excelencia C.A., Suministros Hierro Rollanos y Supermercado Guayana Mall, así como la empresa Taboada Hermanos S.A. A través de esas empresas sacaban el oro de Venezuela, estas organizaciones criminales, lo vendían en países como República Dominicana, o lo siguen vendiendo, porque este caso que le acabo de exponer es del 2021, entre República Dominicana y Brasil, y regresan el efectivo a Venezuela. ¿Qué se hace con ese efectivo en Venezuela? No lo sabemos. Si Venezuela estuviera, digamos, más abierta y dispuesta a cooperar, pero sabemos que la situación que tiene no lo permite porque el régimen se beneficia de ello, pues pudiéramos en nuestro país, en el caso de la República Dominicana, armar un buen caso. ¿Por qué? Porque identificaríamos activos de estas organizaciones criminales y le daríamos por el bolsillo. A estas organizaciones criminales, cuando se le da en lo económico, como decimos nosotros en investigación, se ven más afectados que sometiéndolo a procesos judiciales y cumplir cárceles.
Cuando ellos cumplen cárceles y no se les decomisan los bienes, pues entonces continúan operando desde las cárceles. Otra situación que se da mucho en la República Dominicana, por favor, el siguiente slide, es que organizaciones criminales introducen a la República Dominicana gran cantidad de drogas, utilizando a la República Dominicana como puente. Ingresan la droga a la República Dominicana para luego ser movida a Estados Unidos a través de Miami y de Puerto Rico, y también para Europa, a través de Francia, Bélgica y por Holanda. ¿Qué resulta y acontece? Que en fecha, aquí lo tengo, 26 de abril del 2022, por una alerta del Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos, se alertaron a las autoridades de la República Dominicana de que una lancha procedente de Sudamérica procedía y se dirigía a la República Dominicana con unas personas sospechosas y con algo que se presumía en principio era un cargamento de droga. Cuando se activaron las alertas y las autoridades se ponen en movimiento, pues resultan apresadas 4 personas. Esas 4 personas son venezolanos y llevaban 743 paquetes de un polvo blanco que en ese momento presumíamos que era cocaína, y cuando se hizo el análisis químico forense resultaron ser 768.55 kilogramos de cocaína clorhidratada. Cuando iniciamos las investigaciones contra esa persona y procedimos al sometimiento correspondiente, se le impuso prisión preventiva y procedimos a hacer las indagatorias sobre si tenían bienes en la República Dominicana. No tenían nada en República Dominicana, ni siquiera cuentas bancarias, y lamentablemente no pudimos decomisarle bienes. Y la preocupación que a todos lo que nos preocupa acá de estos casos es que al estas personas introducir esta sustancia a la República Dominicana y sacar el dinero en efectivo, todas sus inversiones y sus activos están en Venezuela, producto de la situación en que está Venezuela, y por eso hago mucho hincapié de la situación en que está Venezuela. No podemos identificar esos activos para decomisarlo. Estas personas fueron condenadas en la República Dominicana recientemente, en el año 2024, a 30 años de prisión por narcotráfico internacional, de conformidad con lo que establece la Ley 5088 en la República Dominicana, que es la que castiga este tipo de delitos. Algunas reflexiones que yo le pongo acá sobre estos casos que acabo de poner es que los inconvenientes y las limitaciones encontradas en el proceso de investigación, la situación política actual que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, el acceso limitado a informaciones oficiales sobre sus ciudadanos, acceso limitado a datos relacionados con bienes, valores y productos que pudieran encontrarse en ese país y que provengan de actividades ilícitas en las que están involucrados sus nacionales. También algunas lesiones que nos deja este caso, es la relevancia de la investigación financiera y digital para estos casos, la necesidad, esto es muy importante, la necesidad de la cooperación entre los países para el combate eficaz de estas organizaciones, porque vemos nosotros como dominicanos cuando descubrimos un caso como el de la especie que le acabo de indicar, del oro que se descubrió en República Dominicana, lo vemos como tal vez un hecho aislado y procedemos a hacer los sometimientos correspondientes, la identificación de activos y demás en nuestro país. Pero en el caso de Jessica, fiscal de Ecuador, nos establece que también se da la misma dinámica allá. Y puede ocurrir que un caso que descubramos en República Dominicana, dicho sea de paso, hay un caso que se está trabajando ahora entre Ecuador y República Dominicana, de un oro que se vendió en Dubái y se pagó, quien recibe el pago es una empresa que está en República Dominicana, y esa empresa intentan introducirlo, incluso hicieron su declaración y todo aduanal en República Dominicana, como que era un dinero procedente de una actividad legal, y en Ecuador es que lo descubren. Entonces, es para que ustedes vayan viendo que un caso que ocurre en República Dominicana tiene vínculo en Ecuador, puede tener vínculo en Chile, o puede tener vínculo en Colombia, o en cualquier otro país. Entonces, llamo a esa reflexión. Debemos cooperar, los países debemos unirnos y debemos compartir las informaciones para poder combatir eficazmente estas organizaciones criminales. Muchas gracias. Gracias, Aurelio.
Después vamos a volver con algunas preguntas para todos y les pido a ustedes que también piensen en algunas consultas si es que las tienen. No les voy a presentar a Merchi, creo que ya conocen todos a Mercedes de Freitas, que es la directora de Valencia Venezuela en el exilio. Sí, muchísimas gracias a Pablo y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a pesar del breve espacio para almorzar. Fíjense, yo preparé este programa y ahora, cuando estaba preparando la presentación para hoy, me costaba mucho definir qué casos relevantes iba a presentar. Pero después de lo que vimos, lo que escuchamos esta mañana y con la información que todos recibimos esta mañana, que compartimos, a lo mejor yo pues, soy la privilegiada que conocía a los actores, entonces había escuchado muchos de ellos. Me parece que es la oportunidad para que les converse sobre otros temas ya más para explicar, quizás más para mostrar, para dejar como en evidencia el tamaño del daño que se hizo en Venezuela y que es responsable de la gran crisis humanitaria compleja que fue ya declarada en Venezuela por Naciones Unidas en el 2015 y que va cada día para peor, ¿no? Como ustedes pueden haber visto, y yo creo que yo me voy a apoyar en la presentación que hizo Juan Albarracín esta mañana, gracias Juan, en esa estupenda definición que como buen académico nos muestra esa relación que existe entre crimen organizado y Estado, instituciones del Estado, ¿no? Nosotros ya desde el 2022 en nuestras publicaciones veníamos diciendo que la relación entre el crimen organizado y el Estado había una relación tan clara que no se sabía dónde terminaba el Estado y dónde comenzaba el crimen organizado. Y la calificábamos, de acuerdo a los expertos internacionales, en su fase de simbiosis. Pero con las definiciones que nos hizo Juan esta mañana nos deja muy claro que la necesidad que tiene el crimen organizado de contar con el Estado. Él afirmaba, me contradecirás ahora sí puedes, que el crimen organizado necesita un Estado cómplice, ¿no? Si no es crimen común y tal, pero para que sea crimen organizado es de ese tamaño. Y nos hablaba de que pues si veíamos que un círculo era el crimen organizado y otro el Estado, en ese espacio de intersección es que se veía claramente la participación de ambos y en donde se expresaba realmente la acción a gran escala, ya con violaciones de derechos humanos de lo que es el crimen organizado. En Venezuela, el mismo Juan decía que ese gris era casi que las dos figuras juntas, ¿no? En Venezuela nosotros hemos estado tanto investigando crimen organizado como economías ilícitas. Y a la par los responsables de las economías ilícitas en principio eran calificadas solo como crimen organizado, hoy se habla de esa mutua responsabilidad. Para hablar de algunas cifras que seguramente los venezolanos aquí las conocen, pero las van a tener que volver a escuchar. Para hablar de cifras, en temas de narcotráfico, los últimos números que nosotros hemos estado presentando es que solamente en el 2024 el narcotráfico llegó a movilizar 8.200 millones de dólares. El presupuesto nacional del 2025 eran 9 millones y medio de dólares, 9.500 millones de dólares. Claro, al cambio de enero, al cambio de hoy debe estar como en 5.000 millones nada más. Entonces, o sea, lo que quiero es comparar el presupuesto de la nación con lo que reportan, con lo que movilizan estas redes de narcotráfico. Todavía hay gente que duda de que el narcotráfico en Venezuela sea sistémico, sea parte de la estructura del Estado. Todavía hay gente que lo duda, ¿no? En el tema de contrabando de oro, para el 2024, nuestros números alcanzaron 3.200 millones de dólares.
Bienvenida, Karina, que ha sufrido lo indecible para llegar hasta este país. Gracias por el esfuerzo. En temas de trata interna, en Venezuela, nuestro último informe, la verdad es que los que están estudiando temas sobre todo Tren de Aragua, Hassel, por favor, tienen que ver ese informe, porque para entender cómo la trata empieza en Venezuela. En los números que nosotros hemos podido identificar en trata son 2.500 millones de dólares solo para el 2024. Con estos números no son referencias porque, por supuesto, no somos ni la policía, ni la fiscalía, ni la unidad de inteligencia financiera de Venezuela, pero con equipos muy interesantes, muy importantes, multidisciplinarios, y con el apoyo de organizaciones internacionales que también hacen seguimiento a este tipo de cosas, hemos podido llegar a esas cifras. Por otra parte, uno dice, bueno, pero ¿qué está haciendo el Estado para contrarrestar estas economías ilícitas? Bueno, hace mucha propaganda. Salen algunos militares por la playa corriendo en cámara lenta y descubren un bolso, ¿verdad? Un bulto, todos los venezolanos, un bulto que no se sabía qué era. Llegaban los guardias nacionales, agarraban el bulto y en la próxima toma estaban los paquetes de droga organizaditos sobre la arena de la playa, ¿no? Gran esfuerzo de ese operativo. Entonces, cuando uno analiza qué está haciéndose institucionalmente, todo lo que se ha hecho institucionalmente en Venezuela es destruir la posibilidad de investigación. Desde quitarle la capacidad de investigación al CICPC, a la Policía Técnica de Investigación, y entregársela a la Guardia Nacional, que es la responsable de perseguir a los narcotraficantes, con lo cual pues se rompe la posibilidad de que haya independencia de las investigaciones, hasta pues el control completo de estas instituciones. El director del CICPC está sancionado por Europa y por Estados Unidos, o sea, los responsables de las investigaciones, ¿no? Pero les quiero decir que sí son muy innovadores. Todos los delincuentes son muy innovadores, son flexibles, son rápidos, se conectan. Ustedes vieron las presentaciones de esta mañana del Tren de Aragua y vieron cómo desde José Luis hasta el último que presentó, Juan, ¿verdad? Fue el último, nos mostraban lo ágiles que son, lo innovadores que son, cómo se conectan, cómo llegan a un país pidiendo perdón al grupo de crimen organizado grande, y se van metiendo poco a poco, y en los países en donde no hay crimen organizado llegan imponiéndose a tracha y mocha y causando pues los destrozos que están ocurriendo tanto en Chile como en Perú. Pero además, en el tema de oro, yo que vengo escuchando pues el trabajo que hacen los policías y los fiscales de todos estos países, que he tenido el privilegio de trabajar con ellos, yo creo que hace ya 5 años estamos en estos grupos de trabajo, pues para mí es evidente la presencia no solamente del narcotráfico impulsado y en el mejor de los casos protegidos por estructuras importantes del Estado, sino en el caso de oro. Casos de oro hay en Costa Rica, y Rodrigo, pues no sé si vas a contar ese caso, pero tenemos importantes casos de Costa Rica en donde el tema es que se produce más oro en Costa Rica del que históricamente se puede pensar. ¿Y de dónde sale tanto oro para vender desde Costa Rica? Bueno, oro que viene de Venezuela. Y así los casos relevantes se me escapan porque hay miles. Entonces pasemos de crimen organizado e ilícitos al otro lado de la baraja, que es la gran corrupción. En Venezuela hemos calificado la existencia de una red de gran corrupción transnacional, con todas esas palabras. En Venezuela no se investigan los casos de corrupción, los casos importantes de corrupción conocidos universalmente están archivados en el Ministerio Público. A veces se hace propaganda, entonces sale el fiscal diciendo que acaban de agarrar a no sé cuántas personas, pero esos casos se engavetan, más nunca se sabe qué ha pasado. Pero internacionalmente, hasta ahora, nosotros hemos identificado 178 casos de gran corrupción transnacional.
que se están investigando en los sistemas de justicia de 30 países. Es decir, lo que no se investiga en Venezuela, pues le toca investigarlo al mundo. Entonces ustedes ven que hay fiscales, policías, unidades de inteligencia financiera, unidades especiales de investigación, dedicando sus recursos a procesar los ilícitos que tienen origen venezolano. Las formas son, cada año cambian. El Tren de Aragua del 2020 no es el mismo del 2025. No es igual. En nuestra reunión de hace un año, Hazel se acordará, en Medellín, muchos de los presentes, de los fiscales y policías presentes, dudaban de que en todas partes fuera Tren de Aragua. Y decían, no, eso es que usan el nombre Tren de Aragua para generar miedo y tal. Este año, en la reunión que tuvimos en Chile, estaba confirmado que todo sí era Tren de Aragua, y la trazabilidad de las cuentas, de los movimientos, llegaban a Venezuela. Y en muchos casos, Milton mismo nos decía, llegan a la frontera y de ahí no tenemos información. Eso es una cortina de hierro. Para adentro no sabemos, pero llegan hasta la frontera. Entonces, entre la red de crimen organizado y la red de gran corrupción hay no solamente apoyo, no solamente conchupancia, o sea, no solamente alianzas, permisividad, etcétera, sino que comparten operadores y comparten facilitadores, comparten procesos y mecanismos de lavado de dinero. Y todas esas cosas se empiezan a relevar con éxito, porque los casos avanzan en el resto de los países, fundamentalmente porque hay apoyo entre investigadores de los diferentes países. Y yo creo que si algo yo tengo que promover aquí y que impulsar, y lo vengo haciendo desde hace muchos años, es la necesidad de profundizar en la cooperación. Y hay varios niveles de cooperación. Primero, la cooperación interna entre fuerzas internas. Sabemos de Panamá, de República Dominicana y de otros países donde hay fuerzas de tarea, en Chile también, hay fuerzas de tareas conjuntas donde trabajan la policía, con los fiscales, con las unidades de inteligencia financiera, con las superintendencias de bancos, todos los actores se sientan juntos y revisan los casos juntos, porque tienen que tener la mirada global para intercambiar y compartir información. Pero hay otro nivel de cooperación, y es la cooperación entre países, que también conocemos que se está dando, pero que no es suficiente lo que está ocurriendo. La cooperación siempre nos dicen, bueno, como Venezuela no responde ni una rogatoria ni un exhorto, no las responde, y aquí pues tienen testigos de los que lo han solicitado. Nosotros hemos tratado de ver si podemos paliar un poquito, dando la información que es pública, porque nosotros no tenemos acceso a información que el Estado considera privada o confidencial y secreta. Pero la cooperación entre países permite intercambiar más información de la que uno se imagina. Estados Unidos coopera, Panamá coopera, desde hace un tiempo para acá coopera, Suiza les cuesta mucho, pero también coopera, porque esos son los centros en donde hay más riesgo de lavado de dinero y donde hay más información. En la medida en que esa cooperación se está dando, se puede avanzar en los casos. Si no hay cooperación internacional, la verdad es que es muy complicado poder avanzar. Y entonces hay que empezar a romper concepciones viejas del secreto sumarial, y es que no pueden saberlo. O sea, si nosotros seguimos trabajando en compartimientos estancos, los casos no pueden avanzar, no van a avanzar. Ahora, entiendo, comprendo y acepto las limitaciones también, porque como bien decían en el panel anterior, uno no sabe en quién confiar, porque es un Estado tan controlador de todas las instancias, y además un grupo criminal con tanto dinero, tienen más dinero que los sistemas de justicia. A mí un fiscal español me dijo, es que un solo caso, el que se llama macrocausa, la macrocausa de PDVSA, implica 4.200 millones de dólares. El fiscal me dice, eso es más que el presupuesto de la justicia española.
Entonces, estamos hablando de unas cantidades obscenas, como las llamó la fiscal portuguesa en un evento que hicimos en Madrid el año pasado. O sea, es que las cantidades de Venezuela son obscenas. Y eso es un reto permanente para la institucionalidad, para blindarse, para protegerse, para hacer evaluaciones permanentemente, pero también para fortalecer las instituciones de justicia. Nosotros vivimos pidiendo más dinero para los sistemas de justicia de todos los países, porque requieren más tecnología. Ahora con las nuevas modalidades de lavado, como las cripto, ¿quién entiende las cripto? O sea, hay que ser experto para entender cómo es que se lava con cripto. Entonces, ¿quién capacita? ¿Quién les da esa formación? ¿Cómo comparten información? Entonces, yo creo que para terminar, creo que lo más importante es empezar a encontrar espacios en donde haya posibilidades reales de cooperación para superar lo que antes se había mencionado, creo que lo mencionó Maite, de las asimetrías de recursos que existen entre los sistemas de justicia y los criminales, ¿no? Donde a veces solamente por contratar al bufete que poderoso, la gente sabe que no va a ocurrir nada y que esa persona, por muy criminal que sea, va a salir libre. Nosotros necesitamos que eso ocurra. Y quiero terminar con una frase que me parece muy importante, porque todo tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, la separación de poderes, una justicia independiente y con recursos. Y es que necesitamos que desde la política, que al final son los que seleccionan al fiscal, son los que seleccionan a los magistrados, los que definen los mecanismos a través de los cuales se entra a la función pública, los que eligen a los contralores que van a estar vigilando el buen comportamiento de los funcionarios. Desde la política se tiene que pensar en el país y en los ciudadanos y en los pueblos, y no en los beneficios personales o de grupo o de partido o de religión, ¿no? Y eso creo que es el gran reto que tenemos en todos nuestros países. Así que bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Marchi. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas, si es que las hay. Allá al fondo, con voz alta. Dos preguntas pero ligadas. La primera para los dos personas de los ministerios públicos. Dado que Venezuela, con las autoridades judiciales venezolanas, claramente no va a haber ningún tipo de cooperación, ¿en qué medida otras formas de cooperación, por ejemplo, con la sociedad civil, podrían suplir esto? ¿Y en qué medida las formas judiciales que ya existen, que están muy rígidas, la forma como se entiende la prueba, quién somete la prueba, quién queda la prueba, limitan la capacidad que usted tiene para interactuar con la sociedad civil como una posible fuente alternativa de información? Y para Merche, primero, gracias por organizar todo esto, estuvo fantástico. Y te la volteo ahorita, tú desde la sociedad civil, con la situación como está ahora en Venezuela, donde la sociedad civil está bajo un ataque, lleva años bajo ataque, ¿cómo poder mantener a la sociedad civil en Venezuela viva para que pueda seguir haciendo este tipo de producción de información que es tan vital para que ¿Sí? Bueno, fíjese, bastante interesante la pregunta que usted hace, pero en el caso de la República Dominicana tenemos una limitante, y es la siguiente: el proceso penal en República Dominicana es muy, pero muy formalista. Incluso yo tengo una tesis sobre que al proceso penal en República Dominicana le interesa más el formalismo que la verdad, y eso es una realidad. Allá por cualquier formalidad se le cae un proceso. Entonces, con la sociedad civil podemos obtener informaciones, mas no podremos usarla en un proceso. Porque en el caso de lo que tiene que ver con la cooperación internacional, existen unos protocolos que hay que cumplir. Y si la información no se obtiene cumpliendo con esos protocolos, es excluida del proceso. Entonces, lamentablemente, aún tengamos las informaciones, no las vamos a poder utilizar en el proceso. Y eso es una limitante que
impide que al proceso traigamos informaciones, digamos, por los cabellos, o sea, que no la traigamos dentro de esos protocolos establecidos. No sé, en el caso de Ecuador, Jessica me ilustrará cómo funciona allá. Bueno, en el caso de Ecuador tenemos protocolos adscritos a la red AYAM. ¿Qué significa? Que el fiscal punto de contacto de Venezuela sí ha firmado este protocolo y podemos hacer un intercambio o traslado de información. Lo hemos hecho también con la Interpol o con la red Jaguar por parte de policía. Inclusive, estoy leyendo acá, Transparencia Venezuela, muchas veces cuando Ecuador necesita información de esta manera, sí, informal, pero después podemos quizá canalizarla por medios oficiales para poder lograr estrictamente la prueba en juicio. Y si mal no recuerdo, existe un protocolo de peritajes en la red iberoamericana de fiscales. Eso hace que si yo necesito un peritaje que se realice en Venezuela, en Colombia, en Perú, aquellos que sí han firmado este tipo de convenios, yo los pueda usar en juicio. Entonces sí tenemos esa experiencia con los países de la región especialmente. Merchi. Bueno, yo creo que nosotros podemos trabajar, inventarnos muchas, o sea, aquí hay que inventar, aquí hay que ser creativo, porque si uno se queda parado y si uno, ay, que no puedo, ay, es que el fiscal, no haces nada, ¿no? Entonces, fíjate, desde nosotros aquí en Argentina conseguimos un periodista, que no voy a mencionar el nombre, nos consiguió filtrada una exhorto, ¿cómo se dice aquí? Rogatoria. Exhorto, una solicitud de información que hizo una fiscalía, un juez, a Venezuela. Por supuesto, Venezuela no respondió, pero nosotros respondimos ese exhorto. Ahora, ¿cómo se lo entregamos al tribunal? No había un mecanismo. Entonces, lo hicimos bajo la figura de él, amicus curiae. Claro, el juez o el fiscal, el juez recibe el amicus y dice, esto no es un amicus. Obviamente no era un amicus. Pero la información era tan interesante para el caso que ordena la incorporación de la información al expediente. Esa es una manera. La otra manera es coadyuvar, por ejemplo, en la realización, en la elaboración de los mismos exhortos o las rogatorias, porque uno tiene a lo mejor otra información desde Venezuela. Otra es explicar el contexto. En Venezuela la mayoría de los casos son complicadísimos porque se basan en el control de cambio, es aprovechar el dinero que sale del control de cambio, donde la diferencia entre el oficial y el dólar preferencial, el dólar oficial y el paralelo hizo millonarios a todos los amigos del gobierno. Entonces, eso es muy complicado, eso no se entiende. Los casos que tienen que ver con los bonos de la República, nadie entiende eso. O sea, son cosas muy complicadas. Los jueces no lo entienden. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les llevamos expertos que les den como clase, pues, les expliquen la realidad venezolana. Todavía con todo y eso, a veces yo los escucho decir cosas que, como por ejemplo, bueno, pero ¿por qué ustedes no le piden al Ministerio Público que les dé copia de un contrato? O sea, por favor, no entendiste nada de lo que vengo diciendo hace 22 años, ¿no? A nosotros el Tribunal Supremo de Justicia nos puso una multa en Venezuela porque nos atrevimos a pedir información de unos contratos del Ministerio de Salud y nos acusó de que estábamos causando ineficiencias en el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, pero hay una manera que es mucho más directa, es muy complicada, cuesta mucho dinero, es agotadora, pero es la posibilidad de incorporarse como parte en los casos. O sea, en España está la figura del acusador popular, en Portugal, aquí Karina nos va a contar mañana, la experiencia en incorporándose como asistente del fiscal, es la figura que existe en Portugal. En República Dominicana, legalmente existe la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda solicitar ser parte, pero no se ejerce, no hay mucha experiencia de que eso haya ocurrido, ¿no? Entonces, hay posibilidades que hace falta ejercerlas. Ahora, por ejemplo, hay también debilidades de esas oportunidades. En España, por ejemplo,
pedían participar organizaciones que tenían intereses políticos o tenían intereses de extorsión, entrar a un caso, conocer los casos, la información y extorsionar a las partes. Entonces, todo tiene sus bemoles, hay que tener cuidado con eso, pero creo que la única manera realmente en estos casos tan complejos y de tanto dinero es que es urgente la participación de la sociedad civil. Aquí en Argentina, Poder Ciudadano ya es parte de 3 casos, de 5, imagínate. Ya es parte del proceso judicial de 5, en 5 casos importantísimos, con ribetes políticos, que son quizás los más difíciles, en donde a veces uno le cuesta mantenerse o que la gente confíe en que uno es independiente, ¿no? Que uno lo que realmente busca es justicia. Pero hay que inventarse otras maneras. Voy a tomar 3 preguntas más. Karina, al fondo. Gracias. Perdóname por tardar tanto, pero fue muy difícil conseguir estar aquí en Buenos Aires. Quiero una pregunta y un comentario. La primera pregunta creo que es obvia. Es que los mecanismos de cooperación internacional, multilateral, en América Latina, en África o mismo en Europa, pero tienen los bilaterales. Una de las cosas que pienso que tenemos que hacer en cuanto a sociedad civil, pero también quien está en el judiciario, es saber la prevalencia, de gestionar esa prevalencia. Porque en muchos casos lo que vimos es que si 2 países tienen un acuerdo de cooperación bilateral, ese acuerdo de cooperación bilateral, eliminado por intereses diplomáticos o socioeconómicos, como sucede en Portugal con todas las colonias en África, por ejemplo. Pienso que tenemos que estar atentos, revisitarlos, los acuerdos, intentar perceber que son actuales, incluso actuales teniendo en cuenta toda la legislación internacional que fue aprobada en las Naciones Unidas. Pienso que eso es muy importante. La segunda cuestión es que uno de los mayores problemas que tenemos en esta materia de anticorrupción es la idea de que no hay víctimas. Las víctimas son reconocidas como los estados que representan las víctimas, pero hay estados y hay gobiernos que no tienen esa capacidad de representar a las víctimas. Esto es muy importante porque incluso para organizaciones de la sociedad civil, muchas no son reconocidas como representando las víctimas. Si vamos a los derechos humanos, organizaciones de defensa de derechos humanos, hay jurisprudencia, pueden representar las víctimas. Vemos a organizaciones de defensa del ambiente, también pueden representar las víctimas, pero en corrupción, no. El Estado representa las víctimas. Yo pienso que tenemos que pensar a los mecanismos que podemos utilizar, incluso en las Naciones Unidas, en foros internacionales, que nos presentamos como víctimas, de víctimas que tenemos derechos. Pienso que esto es muy importante. Finalmente, hay también un problema que veo en todos los órganos de investigación criminal. Tenemos los procuradores, las policías, pero el budget, el dinero, viene del Estado, del gobierno. En muchos casos, los procuradores de las policías no tienen los recursos para hacer la investigación. No tenemos esos recursos, pero nuestros recursos también son muy limitados. Pero que hace que es muy importante aprovechar todas estas oportunidades
Gigantes. demora muito. Incluso, ya que termino con esto, incluso, mañana hablaré un poco más, incluso en la Unión Europea tienes ahora una Procuraduría Europea para tratar de todo lo que tiene que ver con fraude, fondos europeos, corrupción, por ahí fuera. Pero la Procuraduría Europea tiene mucha dificultad en conseguir que los casos sean investigados justamente. Gracias, Karina. Mañana tenemos en el segundo panel a Karina, que va a venir también a hablar de procesos complejos. Voy a tomar alguna pregunta más que había por aquí, porque va a ser la última tanda. Aquí, sí. A la doctora Jessica Andrade Castillo, me gustaría, digamos, si ella puede precisar en esa ofensiva militar hacia los grupos criminales, ¿cómo hacen para separar y que no se victimice a la población o a factores inocentes que tienen en esa área? Ya. Yo quiero complementar esa pregunta. Por lo que vi, alguna visión media punitivista del tema, esto de, bueno, le subimos las penas de 5 años a 20, a 30 años, etcétera. ¿Qué tan eficientes son esas políticas si pudieran analizarlo? Y también me parece que la pregunta, tomo la pregunta del compañero aquí y a partir de las imágenes que vimos de Brasil de la semana pasada, esto de, bueno, del ejército avanzando sobre cuán eficiente es, cuánto revictimiza, en una sociedad donde muchas veces la democracia no ha dado ciertas soluciones y muchos, especialmente jóvenes, terminan ingresando al crimen organizado como una forma de subsistir casi, ¿sí? Y entonces, ¿cómo termina estas políticas punitivistas y agresivas desde el ejército? Vimos en el video cómo atacaban un cerro, algo por el estilo, las imágenes de Brasil. Bueno, ¿qué análisis hay de lo eficiente que es esto? Bueno, quiero comentarles que esto sucedió el día de ayer y hace 2 semanas en Buenos Aires. Es relativamente nuevo, pero entiendo que es un sistema punitivista muy alto, incrementar la pena a 30 años para minería ilegal, pero es nuestro último recurso ahora. Ha avanzado tanto el crimen organizado que la medida que se ha tomado por parte del órgano legislativo es para poner fin. ¿Y cómo evitamos que se victimice a las personas que viven en el lugar? Es porque ha sido un clamor de la parroquia de la Merced de Buenos Aires que ingrese ya al Estado ecuatoriano para frenar este crimen organizado, porque la Fiscalía sí da todos los esfuerzos, la policía también, pero no teníamos las armas o el contingente o la experiencia de cómo ellos estaban ya organizados. Muchas veces nos pasa que la delincuencia está mejor armada, mejor compactada y tiene más experiencia que el propio Estado ecuatoriano. La dificultad que aquí normalmente tenemos es que hay pueblos y nacionalidades indígenas, que ellos es su hábitat y muchas veces se vulnera cierto tipo de derechos. Sin embargo, hemos tratado de escucharles a ellos mismos, porque es un clamor de que los niños ahora están involucrados en minería ilegal. Trata de personas también lo hay con fines de explotación, tanto laboral, porque trabajan en minería ilegal, y también trata de personas con fines de explotación sexual, ya que la minería viene con muchos delitos conexos. Estamos tratando de avanzar. Esto ha sucedido relativamente en estas semanas y esperemos que la próxima vez que nos veamos yo podría indicarles si fue efectivo o no. Pero desde Ecuador hacemos los mejores esfuerzos para frenar la violencia. Gracias, Jessica. Vamos a terminar por hoy. Vamos a volver mañana a 9:30 porque nos quedan un montón de temas para conversar. Yo quiero, Merchi, agradecerle también a la Universidad de Palermo por este espacio que ha sido fantástico, a Colpin, a FOPEA, a todos los que organizan el Colpin de este año. Y si les parece, nos vemos mañana, 9:30 de la mañana, aquí mismo. ¿Sí? Muchas gracias.